con nuestro siguiente invitado. Estamos en contacto con Chile, con la República de Chile, para dialogar con el doctor Aldo Ocampo González, quien es un experto en temas de inclusión, de educación y de justicia social. Está en vigencia, se pone en marcha el segundo Seminario Internacional de Educación, Lectora y Justicia Social, que organiza el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Educación Inclusiva para los días 8 y 9 de octubre próximo. Así es que el diálogo nace entonces en este contacto internacional. Como no, así es, saludamos con Aldo, qué gusto. Enviamos este saludo desde el centro de la República del Ecuador, la ciudad de Riobamba, hasta Santiago de Chile, un país pues muy querido, muy apreciado, socio estratégico, en su momento socio militar y también pues en este mundo ahora de la educación, de la tecnología, Chile pues muy vinculado con el Ecuador y viceversa. Nuestros presidentes firmaron hace unos pocos días también acuerdos a través de los cuales se espera que vayan mejorando estas relaciones comerciales y todo tipo de actividades, sobre todo en este tiempo de pandemia en donde hay mucho que hacer y trabajar. Así que Aldo, buenos días, bienvenido a Radio Bonita. ¿Cuál tu mensaje para la gente que te ve y te escucha a través de Radio Bonita aquí en el Ecuador, en Riobamba y en el mundo? Sí, bueno, buenos días Ignacio, buenos días Carlos, un placer saludarlos. Bueno, para mí el Ecuador y Colombia son como ir a mi casa, siempre son países que me han brindado mucho cariño cuando he podido estar por allá y especialmente Riobamba que me conecta con un par de amigos de la vida, así que es una tierra a la que le tengo mucho cariño. Un cordial saludo a todos los auditores. Estoy muy contento de estar el día de hoy compartiendo con ustedes y así que nada, encantado de estar aquí. Perfecto, muy bien. Y tú tienes una experiencia interesante, Aldo, y vale la pena que esto se comente, ¿no? Eres director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva. Este tema de la educación inclusiva no solo que está de moda o estuvo de moda, sino que ahora es una Mm. propuesta muy sólida en beneficio de la gente que por situaciones pues de vida, de pronto de salud, a veces de problemas sociales, no ha tenido este acceso realmente. ¿Cómo se viene manejando esta situación y con tu experiencia, además en la parte educativa, qué es lo que se ha hecho en Santiago? ¿Qué es lo que se está replicando en otros lugares del mundo? Bueno, en realidad esa pregunta es bien interesante, Ignacio, de poder responder, porque en realidad hoy día, bueno, antes de la pandemia, de lo que más se hablaba en todos los seminarios, webinar, universidades, colegios, ¿no es verdad? Incluso en los ministerios de educación, es justamente sobre la educación inclusiva, pero una educación inclusiva bien mal entendida o bien confundida desde el lugar de la educación especial. Todavía existe a nivel mundial una confusión que se da de manera imperceptible con entender lo inclusivo como parte de la educación especial, ¿no? Y yo quisiera dejar súper claro que en realidad no son cosas similares o analogables, porque cuando hablamos de educación inclusiva se ponen en tensión muchas más cosas que tienen relación con la política, que tienen relación con la justicia social, con la justicia educativa, con los contratos sociales, con las formas de democracia, con el aseguramiento de freno al con el aseguramiento de estrategias que frenen el autodesarrollo, las formas de opresión social, que hoy día con la pandemia se han puesto de manifiesto en distintos lados del mundo. Y particularmente en Latinoamérica, lo que ha sucedido es que todos los gobiernos, desde hace por lo menos 5 o 6 años, han comenzado a crear leyes, orientaciones, normativas, que bajo el nombre de la educación inclusiva confunden justamente esto confunden dos cosas. Primero, el concepto neoliberal de la calidad, ¿no es verdad? Que no tiene mucha relación con la educación inclusiva porque la calidad está siempre buscando estándares, formas de homogeneización, mayor presión y agobio social para los educadores, y la educación inclusiva lo que busca es un cambio de emancipación social, otras formas de experimentar el mundo, de construir subjetividad, de relacionarnos. Entonces, desde ese punto de vista, eh,
lo que hay hoy día en materia política, por ejemplo, es que todos los países tienen una ley de inclusión, pero muy apegada a la clásica mecanismos de vulnerabilidad o de reconocer la discapacidad, de reconocer la indiferencia social, pero se olvidan que la fragilidad social es transversal a todos nosotros. Y ahí es lo interesante de pensar que la educación inclusiva tiene mucho que decir para pensar condiciones de vida que nos mejoren a todos los ciudadanos y no solamente a los clásicos sujetos que han estado en riesgo, porque ese problema de pensar la inclusión como centrado solo en la discapacidad o solo en las personas con supuesta vulnerabilidad, es lo que hace es entender la diversidad, la diferencia que es intrínseca al ser humano como un ideal de asimilación. Entonces, por eso que por eso que hoy día muchos sistemas educativos solamente reducen esto y siguen teniendo los problemas de injusticia, de desigualdad, porque justamente piensan que aglutinando a un grupo de personas en lo mismo que muchas veces genera exclusión, estaría el tema resuelto. Y bajo mi perspectiva teórica, política, eso me parece que es un tanto erróneo, porque no resuelve los problemas centrales de la injusticia, la desigualdad, la violencia estructural. De acuerdo, Aldo. Por lo tanto, esta educación, ¿a quiénes propone incluirlos? Sí, bueno, la pregunta esa es medular, porque de hecho en varios de mis trabajos yo siempre me hago tres preguntas y digo, ¿a quién hay que incluir? ¿A qué hay que incluir? Y están excluidos por quién, ¿no? Y que son preguntas que en realidad son medulares y ahí hay cuestiones mucho más profundas que tienen que ver con el contractualismo social, ¿no? Cómo están estructurados los contratos sociales que justamente eliminan estas formas de participación. Lo primero que habría que entender es que lo que se hace es tratar de incluir a lo mismo que muchas veces genera exclusión. Como que uno piensa que ingenuamente que incluyendo al niño en la escuela, ¿no? El tema va a estar resuelto. Y no está resuelto, porque no se trata con copresencia solamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí, para responder, se podría responder en términos filosóficos. Hay que imaginar otros lugares de participación, hay que imaginar otro formato escolar, ¿no es verdad? Gobernado por otro tiempo, por otro espacio, y eso implica un poco de imaginación que no sé si muchas veces los sistemas educativos estamos preparados para eso. Y sobre todo en el tema de la pandemia, lo único bueno que tiene la pandemia es que por lo menos está movilizando ya de forma más directa que cuando volvamos a la escuela, otras formas de estar, de participar, etcétera, ¿no? Eh, y ahí la pregunta sería todos, pero un todos no homogéneo, sino un todos de múltiples singularidades, donde estamos todos, ¿no? Eso podría responder Ignacio con respecto a su pregunta. De acuerdo, porque claro, hay que decirlo, ya hemos visto en el sistema educativo, por ejemplo, en el ecuatoriano, y entendemos habrán similitudes en América Latina, que, por ejemplo, no es necesario quizás de pronto tener un asunto de algún problema en salud o pertenecer a un grupo que no tenga mucho recurso económico, porque hay también gente que se excluye o familias que han excluido o la propia sociedad ha excluido a niños, a jóvenes, tengan o no recursos económicos, tengan o no tecnología, tengan o no posibilidades y opciones de salir adelante, porque ahí de por medio están otro tipo de situaciones sociales, a veces cuestiones de carácter político, que se han hecho muchos cambios, muchas reformas, por ejemplo, a través de un ministerio de educación, que se empieza una jornada educativa o un periodo lectivo con nuevas propuestas que duran 5 o 10 años, y luego viene otra cuestión, otra tendencia ideológica en el país y te cambia esa propuesta. Pero todo es también político y entiendo que aquí la cuestión política es lo que nos ha complicado, porque si han habido instituciones y grupos sociales con o sin recursos que sí han logrado transformaciones, pero que lastimosamente luego vemos, Aldo, que dependen también de una política de Estado, de un tema ideológico, y hay que hacer caso y ser reverentes a un Ministerio de Educación. Y por eso es que mucha gente de Chile, mucha gente de Ecuador, de Colombia, de Perú dice, no, pues o sea, tengo aquí a un cerebro potencial, le mando a estudiar, le mando a que se forme en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, y nunca más vuelven y perdemos cerebros, perdemos intelectuales, gente muy valiosa. Creo que la realidad la compartimos entre países hermanos, Aldo.
Sí, bueno, Ignacio, lo que usted trae a colación es algo, es síntoma de algo mucho más profundo. Hay un intelectual, bueno, que en paz descanse, que fue Frantz Fanon, y Fanon en uno de sus textos que es más célebre, que se llama Piel Blanca, Máscara Negra, Piel Negra, Máscara Blanca, él lo que hace finalmente es decir esto que usted dice, ¿no? Por un lado, que es lo más profundo, antes de llegar, ¿por qué se produce esa fuga, ¿no? Que finalmente nosotros desde nuestro lugar de enunciación como latinoamericanos, ¿no es verdad? Que a pesar, en relación a otras coordenadas geopolíticas del mundo, siempre somos lo más, somos el efecto del sincretismo más agudo, ¿no? Y eso se traduce que finalmente nosotros en materia de lectura, en materia de educación o en materia de expectativas sociales, somos una mezcla de y que siempre estamos mirando esta cosa eurocéntrica, norteamericana, ¿no es verdad?, como las mejores formas de vida, ¿sí? Entonces es muy común, por ejemplo, en mi país o en Argentina o en el suyo, si yo fuera de una clase indígena, por ejemplo, ¿no es verdad?, de un grupo, de una comunidad indígena y me voy a Quito, por ejemplo, yo ya después me desocializo de mi base, de mi identidad, ¿no es verdad? Y tomo distancia de eso. Incluso uno no siendo de esas comunidades, pero sí siendo del sincretismo, como somos todos nosotros, también muchas veces queremos pertenecer o estamos muy interesados en adoptar la cultura norteamericana, la intelectualidad europea, etc. A este efecto, finalmente se llama desocialización del yo, es decir, siempre estar negando, rechazando lo que somos, porque pensamos que hay una zona mucho más allá que es más beneficiosa, que es mucho mejor. El problema es que uno no entiende que aunque tú seas blanco, seas rubio, tengas ojos azules, pero eres ecuatoriano, eres peruano o eres chileno, si te vas a Europa siempre vas a ser un sujeto subalterno, oprimido, no vas a ser dentro de esa hegemonía. Entonces ahí hay algo interesante de analizar, que es como dice Sousa, que hay una línea abismal, hay una línea que nos separa entre la zona del ser, que es la zona del eurocentrismo, de Norteamérica, la zona de la hegemonía, del hombre blanco, de la mujer blanca, que crea un código de ordenación, un código jurídico, una explicación, y que lo que hace finalmente es crear explicaciones a los problemas del oprimido, a los problemas del subalterno, pero sin resolver sus problemas. Y Claro, desde ya esa... ves, ahí entra el problema del propio ser humano que pierde su identidad, su cultura, ¿no? Y se Exacto. auto-excluye, Aldo, ese es el otro punto, Sí, ¿no? sí, sí. Y ahí, por ejemplo, uno ve que en esa zona imaginaria, ¿no es verdad? Se habla de una alteridad, se habla de un otro, pero de un otro que está regulado por el entendimiento de estos sujetos hegemónicos, blancos, que tienen el poder. Lo interesante es que para resolver estos problemas hay que dejar de entender la inclusión, porque el discurso de la inclusión es un discurso de la hegemonía. Lo que hay que entender es que este discurso de la inclusión tiene que partir de la zona del no ser, de la zona donde estamos todos nosotros que somos sujetos de la opresión, sujetos de la dominación, es decir, sujetos que en realidad tenemos otras formas de relacionarnos en el mundo, ¿no? Y aunque esto Claro, parezca fuerte lo que estoy diciendo, todos nosotros somos es real, sujetos del no ser. Entonces, así es real y qué interesante. Ahora, Aldo, la propuesta de este evento, este sí, segundo seminario internacional sobre educación, lector y justicia social, esta parte de la justicia social entra dentro de lo que hemos conversado. Pero la educación lectora, hablemos de aquello, que ese es sí, otro sí, sí, elemento clave, porque el ser humano tiene que estar bien preparado para que no te sorprenda nadie en tu ciudad, en tu país y en el mundo. Y ahí es cuando viene ese cambio, ¿no? Si tú de lo que señalas, alguien de nuestros países va al exterior, pero es ignorante, pues esa persona, olvídate, no va a progresar y no va a pasar de un determinado nivel. Pero si alguien de nuestros países tiene una gran cultura, es un buen lector, es una persona muy preparada, va a destacar porque esos casos hay y eso nos satisface. Pero bueno, educación lectora, ¿cómo orientamos esto y qué tan importante es, Aldo? Bueno, nosotros desde el Centro de Estudios Latinoamericano de Educación Inclusiva, que sea dicho de paso, es el primer centro de investigación que fue creado en Latinoamérica y el Caribe para entender o hacer investigación más profunda sobre educación inclusiva. Este año vamos a celebrar en octubre, el 8 y el 9 de octubre, bajo la modalidad online, abierto de forma gratuita, ¿no es verdad? Porque a nosotros nos interesa llegar a aquel profesor que no tiene tantos recursos, pero quiere formarse, ¿ya?
y que no puede desplazarse a los centros metropolitanos, este seminario de educación lectora. ¿Y por qué trabajar en la intersección educación lectora y justicia social? Porque por un lado nos interesa eh, superar las prácticas de solamente leer para sacar información, ¿ya? Porque cuando uno lee, uno se conecta con el mundo, uno interviene en el mundo, uno modela conciencia, uno es capaz, por ejemplo, de cambiar entendimiento o de llevar a entendimientos mucho más audaces, creativos para pensar el mundo. Y lo conectamos con la justicia social porque la tarea finalística o principal que debe tener la educación, no solo en tiempos de pandemia, sino que siempre es luchar por construir justicia para abrir oportunidades y para lograr que todos los ciudadanos, independientes de sus posiciones subjetivas o de donde provengan, vean cumplido su destino social, sus expectativas, ¿no? Entonces, en este marco, el seminario lo que se propone justamente es pensar las formas didácticas, las formas evaluativas, la creación de materiales, las estrategias de mediación a la lectura, de promoción de la lectura en distintos soportes que pueden ser como este mismo, soportes materiales, inmateriales, tecnológicos, subjetivos, etcétera, y también pensar las infancias, cómo se aproxima la lectura a la infancia, porque siempre se dice que no es bueno enseñarle a los niños a leer antes, pero nosotros desde que nacemos leemos el mundo sin decodificar cada una de las letras. Entonces, de Ya se alguna manera, aprende, ¿no? Ya claro, aprendemos. claro, porque por ejemplo, si usted tuviera un hijo, va al supermercado y le va a decir, papá, ahí dice Coca-Cola. Claro, porque el niño tiene una imagen mental, pero no está decodificando esa grafía. Entonces a nosotros, Ya la ha visto, ¿no? Claro, claro, claro. a nosotros nos interesa justamente trabajar en entender la lectura como un arma política, ¿no? Y que moviliza la conciencia de los lectores y que esa es la forma más poderosa de la lectura, ¿no? Y que la lectura no es solamente a través de un texto escrito, sino que tiene distintos soportes materiales. Entonces, y en este espacio van a haber conferencias como la de Daniel Casaní, que además va a recibir nuestro doctorado honoris causa, va a ser condecorado con esta distinción, sobre lectura crítica en tiempos de desinformación, y también este seminario tiene algo muy interesante, que no tuvo la primera versión, que es trabajar a partir del eje decolonial, es decir, leer en clave decolonial, leer para subvertir las prácticas lectoras de la colonialidad, de los sistemas eurocéntricos, que lo que hacen es catalogar a buenos o malos lectores, omitiendo otras formas de lectura que están legitimadas por nuestros pueblos ancestrales o por nuestras propias formas de relacionarnos en Latinoamérica, ¿no? Qué interesante este tema, ¿no? Como la lectura no es un hecho simple, ¿no? De ponerte a chequear letras y de corrido, si entendiste bien, si no entendiste, qué pena. Es un tema científico, es un tema humano, es un tema intelectual, es de la mente, del espíritu, del corazón. Interesante. Sigamos en este diálogo, por favor, Carlos. Sí, solamente para complementar, estimado Aldo, y gracias por este contacto internacional desde Santiago de Chile, el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Educación Inclusiva, con este seminario y otras acciones, ¿qué tipo de índices manejan? ¿Vamos mejorando? ¿La transformación se viene? ¿Se está logrando objetivos? ¿Cómo está el trabajo, resultados de la labor cumplida durante todo este tiempo que han estado ustedes? Bueno, en realidad nosotros podemos decir que lo que hemos logrado avanzar ha sido en poner el tema en distintos lados del continente, ¿ya? Y también hay un énfasis porque hemos hecho toda una apuesta de redefinición teórica y política para entender estos marcos de trabajo. Cuando digo estos marcos de trabajo, lo digo en términos de la política y lo digo en términos de la teoría de la educación inclusiva, cosas que no hay consolidadas en el mundo educativo, ¿ya? Entonces, desde aquí se creó la epistemología de la educación inclusiva, desde aquí se ha creado el método de investigación de educación inclusiva, cosas que no existen o no existían antes en el mundo académico, por ejemplo. ¿Qué más hemos podido avanzar? Hemos podido avanzar en promocionar distintos temas como la educación antirracista, la pedagogía hospitalaria, ¿no es verdad? Pero desde la profundidad política, teórica y metodológica que esto demanda. Nosotros no adscribimos a discursos vacíos, ni nos interesa ratificar lo mismo que sabe un ciudadano que no pasó por la universidad, porque ahí estaríamos haciendo nuestro trabajo de manera muy errónea para hacer un centro de investigación, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos tratado de hacer una apuesta conceptual, teórica y metodológica
para responder a los problemas medulares de la escolarización en estos campos de trabajo. Ahora, en este sentido, entonces, no nos queda más que reiterar esa invitación. ¿Cuál es el sistema de contacto? ¿Cuál es la Sí. plataforma, la aplicación que van a implementar para que los ecuatorianos, quienes nos están escuchando a nivel mundial, puedan también interesarse y sobre todo participar en este segundo Seminario Internacional de Educación Lectora y Justicia Social, Aldo? Sí, bueno, dejar invitado a todos los hermanos del Ecuador y de Latinoamérica para participar de la segunda versión del Seminario Internacional sobre Educación Lectora y Justicia Social, organizado por el CELEI, en alianza con la Universidad de las Américas, la Universidad Católica Silva Enrique y la Universidad de Extremadura de España. Va a contar con importantes ponentes como Daniel Casaní, Judith Kalman, que es otra expositora muy relevante en Latinoamérica sobre literacidad, y se va a realizar bajo la plataforma GoToWebinar. Ya para eso hay que entrar en nuestro portal, completar, que es www.celei.cl, ir a la zona donde están los eventos, pinchar donde está el seminario y completar el formulario de inscripción. Una vez completado el formulario de inscripción, días antes, a cada correo va a llegar un mensaje con su usuario y usted solo va a tener que pinchar y ya va a estar en la plataforma participando. Interesante, Perfecto. Aldo. Bueno, gracias por ese tiempo. Y algo final, en 2 minutos, ¿cómo va Santiago con el tema de COVID-19? Que pues también desde ahí recibimos Sí. noticias, ¿no? Bueno, estamos transitando la fase 2, por lo menos yo vivo en pleno centro de Santiago y estamos en la fase 2, pero ya desde el lunes no tenemos cuarentena, pasé 5 meses en cuarentena obligatoria. 5 meses. Ajá. 5 meses. Y bueno, es de esperar que los casos no multipliquen, y de momento va todo bien, han bajado. El día de ayer teníamos 2000 y algo casos, lo que es una cifra baja para nuestra realidad nacional, pero finalmente el mensaje de esto es doble, ¿no? Un doble vínculo. Aprender a convivir con esto, que no sabemos hasta cuándo vamos a estar, y también la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Por más que el Estado haga cosas, finalmente la responsabilidad finalística es de cada uno de nosotros. Y eso. Así que nada, muy agradecido por este espacio y que tengan un bonito día. Agradezco mucho esta oportunidad de poder mostrar lo que estábamos haciendo y de difundir nuestro seminario. Muchísimas Un gracias. gusto, Aldo. Buen día. Gracias, chao.